Buenas noches, damas y caballeros. Bienvenidos a otro encuentro especial. Antes de comenzar, quiero saber quiénes me acompañan hoy. Comenten desde dónde están viendo y qué hora es por allá. Bueno, vayamos con el primer relato. Buenas noches, Dom. Yo debía de tener unos 7, tal vez 8 años, cuando doña Lourdes se mudó a la casa que estaba al final de nuestra callecita de terracería. Era una calle donde el monte todavía insistía en brotar entre los terrenos baldíos, y el pavimento solo llegaba hasta la avenida principal, a varias cuadras de distancia. Doña Lourdes era una señora bajita, siempre llevaba el cabello recogido en un moño apretado, y despedía un olor que era una mezcla de lavanda con otra cosa, más pesada como moho que nunca supe identificar. Al principio, todo eran sonrisas y halagos. Traía cocadas envueltas en papel de china de colores y a veces unas muñecas de trapo con ojos de botón que se quedaban mirándome en mi cuarto. Mi abuela, la abue Benedita, nunca se tragó esa actitud de doña Lourdes. «Ten cuidado con esa mujer, Leticia», me decía en voz baja, mientras removía los frijoles en la estufa de leña, allá en la parte trasera de la casa. Tantos regalos esconden intenciones torcidas. Pero una es necia cuando es niña, ¿verdad? Y los dulces estaban ricos, las muñecas eran, no sé, diferentes. Yo las aceptaba, aunque sentía algo raro cuando los dedos finos y secos de doña Lourdes rozaban los míos para darme algo. Sus ojos, diminutos y oscuros, casi no parpadeaban. Se quedaban fijos en ti de una manera extraña, prolongada. No era enojo, ni cariño. ¿Era hambre? No sabría decir. Con el tiempo las cosas empezaron a volverse raras en casa, sobre todo de noche. Un viento helado que no venía de ninguna parte. Sonidos de algo arrastrándose sobre el techo de lámina, sombras moviéndose en la pared de mi cuarto aunque todo estuviera oscuro. Y entonces empezaron los sueños. Bueno, más bien pesadillas. No eran monstruos de película, era más bien una sensación, una presión en el pecho, dificultad para respirar, y la imagen medio borrosa del rostro de doña Lourdes que aparecía en la oscuridad, con la boca moviéndose sin emitir sonido. Me despertaba toda sudada, helada, el corazón latiendo tan fuerte como un tambor de banda de pueblo, pero sin poder recordar bien lo que había soñado. Solo me quedaba esa sensación mala, el miedo aferrado a mi cuerpo. La abue Benedita se dio cuenta. Empezó a rezar el rosario más fuerte por las noches. Puso un vaso con agua y sal gruesa detrás de la puerta de mi cuarto y colgó una ramita de ruda en la ventana. «Es para espantar lo malo», decía sin explicar mucho. Pero lo peor fue cuando la pesadilla salió del sueño y se metió en la vida real. Me desperté en plena noche, o eso creí. El cuarto estaba oscuro, un silencio demasiado pesado, y yo no podía mover ni un solo dedo. Estaba atrapada dentro de mí misma, los ojos abiertos mirando el techo de madera manchada, sintiendo el pánico subir por mi garganta, pero sin poder gritar. Sentí un peso sobre mis piernas, luego en el pecho. Había algo ahí, en la oscuridad, demasiado cerca. El olor a lavanda con moho inundó el cuarto. Y entonces la vi. La sombra de doña Lourdes se cernía sobre mi cama. No podía verle bien el rostro en la penumbra, pero yo sabía que era ella. Sentí manos frías y secas sujetarme los brazos. Se me erizó la piel como nunca antes. Ella murmuraba algo, palabras atropelladas, un zumbido bajo que me hacía temblar los dientes. Traté de llamar a mi abuela, pero la voz no salía. Quise moverme, pero el cuerpo no obedecía. Era un miedo puro, total. En eso, la luz amarillenta de la lámpara de aceite de la abue Benedita entró al cuarto. Ella se había despertado con algún ruido, o tal vez fue solo su instinto, siempre más afilado que un machete bien amolado. «Suelta a mi nieta, cosa del demonio», le tembló un poco la voz, pero sonó llena de una rabia que yo nunca le había escuchado. «Sal de aquí ahora mismo». La figura de doña Lourdes pareció pensárselo un momento.
dio un paso atrás y entonces, tan rápido que no alcancé a entender, desapareció. La puerta seguía cerrada, la ventana también. La abue Benedita corrió hacia mí y me abrazó con fuerza. Yo temblaba tanto que mis dientes chocaban entre sí. «Tranquila, hija, aquí estoy yo. Ya no va a tocarte». Pero ambas sabíamos que aquello no había terminado. Las noches después de eso fueron un infierno. La abue Benedita cerraba todo con llave, reforzaba las ventanas con tablones, rezaba el rosario completo antes de dormir y dejaba la lámpara encendida en el pasillo toda la noche. Yo dormía pegada a ella, pero el miedo no me soltaba, no me dejaba descansar. Cualquier ruidito en la casa me hacía saltar. Hasta que una noche el sueño fue diferente, pesado, denso, como si me hubieran envuelto en un montón de cobijas mojadas. Intenté resistirme, pero me fui hundiendo. Cuando volví en mí, otra vez estaba en ese estado horrible, despierta pero sin poder moverme. El olor de ella seguía ahí, más fuerte. Sentí que unas manos me agarraban y tiraban de mí fuera de la cama. Quise hacer fuerza para resistir, pero no logré nada. Algo áspero cubrió mi rostro y todo mi cuerpo. Un costal, de arpillera vieja, con olor a tierra húmeda y polvo. Me echaron al hombro de alguien como si fuera un saco de papas. El terror era total, pero no podía gritar ni moverme. Solo sentía el vaivén del cuerpo que me cargaba y oía pasos rápidos y silenciosos sobre la tierra afuera. A través de los agujeros de la tela distinguía destellos de la noche, los árboles oscuros pasando, esa penumbra casi absoluta. Recordé conversaciones que había escuchado a escondidas, de la gente mayor que murmuraba sobre animales que desaparecían, gallinas que aparecían muertas sin sangre en los patios, por los rumbos del matorral que rodeaba el barrio. Hablaban de cosas raras, de gente que se metía con lo que no debía. De niña no lo entendía. Allí, metida en ese costal hediondo, empecé a creer que lo comprendía demasiado bien. El camino pareció eterno. Subimos un cerro metiéndonos en la parte más espesa del monte. Las ramas rasguñaban el costal, el olor a hojas podridas y lugar húmedo era muy fuerte. Escuché otras voces, bajitas, como si fueran susurros. Llegamos a un claro. Incluso dentro del costal, sentí un calor diferente y oí el chisporroteo de algo, como de una pequeña fogata. Me arrojaron al suelo con un golpe seco. Abrieron el costal y la lucecita tenue de una hoguera pequeña lastimó mis ojos. Vi a doña Lourdes y a otras 3 o 4 mujeres. Eran vecinas que yo conocía de ver en la calle, pero allí, iluminadas por el fuego, sus rostros parecían máscaras extrañas. Los ojos brillaban de una forma enferma. No hablaban en voz alta. Era más bien un montón de murmullos juntos, un zumbido que parecía salirles de lo más hondo de la garganta. Estaban en círculo alrededor de la fogata, balanceando el cuerpo despacio. No había gritos ni bailes raros. Era algo controlado, y por eso daba aún más miedo. Me pusieron en medio. Mi cuerpo seguía pesado sin poder moverme. Todas me miraban con esa misma hambre que yo había visto en los ojos de doña Lourdes. Fue entonces cuando escuché el grito: «Déjenla en paz, malditas sean». Era la abue Benedita. Apareció en la entrada del claro, lámpara en una mano y un machete para cortar monte en la otra. La hoja brillaba tenue con la luz del fuego. Su rostro estaba endurecido por el miedo y la rabia, pero la voz le salió firme. «Yo sé quiénes son, todas ustedes. Viven en la misma calle que yo. Si le ponen un dedo encima a mi nieta, mañana todo el vecindario va a saber lo que hacen aquí en la oscuridad. Van a ver lo que pasa». Las otras mujeres retrocedieron asustadas. No sé si fue por el machete que la abue Benedita alzaba con determinación o por la amenaza de que todos se enteraran. El temor de que su vida normal se arruinara parecía más grande que cualquier otra cosa. Hablaban entre ellas en voz baja y una a una se escurrieron en la negrura del monte. Solo quedó doña Lourdes. Miró a mi abuela con los ojos echando chispas. En ese momento no parecía humana.
De su garganta salió un gruñido bajo. «La niña es mía». Su voz sonaba como un vidrio astillado. «¡No es tuya!», replicó la abue Benedita dando un paso al frente y sosteniendo firme el machete. «Suéltala ahora, o te juro por Dios que aquí mismo te hago pedazos para que el monte te trague». Hubo un segundo de tensión que se sintió como un minuto entero. Doña Lourdes me miró, luego volteó a ver a mi abuela. Su rostro se deformó en una mueca de rabia pura, pero me soltó. Sentí mi cuerpo aflojarse en el suelo, aún medio entumecido. La abue Benedita corrió hacia mí, me levantó en sus brazos y, sin dar la espalda, empezó a retroceder para salir del claro. Si se acercan a ella de nuevo, si me entero de que voltearon a ver mi casa, se los juro que vuelvo, y no será para charlar. Me llevó de vuelta a casa, corriendo por la vereda oscura. El machete seguía en su mano. La lámpara se sacudía, proyectando sombras extrañas a nuestro alrededor. La paz no regresó después de aquello. La abue Benedita sí contó lo sucedido a quien quiso escuchar. Habló con uno, habló con otro. Mucha gente no le creyó. Pensaron que eran ideas suyas o mías. Pero el miedo se quedó. Las demás mujeres del círculo se cambiaron de calle. Una desapareció del pueblo. Doña Lourdes se quedó un tiempo, pero nadie le hablaba ya. Los niños salían corriendo si la veían pasar. Un día, su casa amaneció vacía, cerrada, abandonada. Nadie supo a dónde fue. Simplemente desapareció. Nosotros también nos mudamos unos meses después, más cerca del centro, a una casa que mis padres pudieron rentar tras ahorrar algo de dinero. Pero el susto no se fue del todo. Hasta hoy, casi 20 años después, a veces me despierto en mitad de la noche sintiendo ese peso en el pecho, con la imagen de esos ojos oscuros mirándome en la oscuridad. Cualquier olor que se parezca a lavanda me pone la piel de gallina. Uno nunca sabe quién vive al lado, ¿verdad? Nunca sabe qué hay detrás de una sonrisa amable o de un dulce que te ofrecen. Y lo peor es pensar que ella, o alguien como ella, puede estar en cualquier sitio, observando, esperando. Antes de pasar al siguiente relato, asegúrate de estar suscrito al canal y de haber activado la campanita para recibir las próximas historias. Aprecio mucho tu compañía y tu apoyo hace toda la diferencia. Bueno, sigamos. Tardé muchísimo en sentarme a poner estos recuerdos en orden. Quiero decir, creo que nunca logré organizarlos de verdad. Simplemente llegan, como oleadas de agua sucia golpeándome la cabeza. Han pasado casi 10 años, tal vez más, y con solo pensar en apagar la luz para dormir, todavía me da un escalofrío. Un departamento viejo me deja sin aire, y cualquier película que hable de pactos o de esos juegos extraños me dan ganas de salir corriendo. Todo por culpa de una sola noche. Una noche tonta en la que debí haber dicho que no, que todas debimos haber dicho que no. Fue a principios de la década de 2010. Yo tendría unos 16 o 17 años. Vivíamos en un fraccionamiento enorme, lleno de edificios altos, casi como una ciudad pequeña ahí dentro. Mis papás siempre trabajaron muy duro, me daban lo que podían, pero yo nunca sentí que pertenecía de verdad a ningún lugar. Hasta que las conocí a ellas. Hasta entrar en ese grupo. Éramos 5. 5 chicas tratando de encontrarse en la vida, supongo. No voy a dar sus nombres reales, salvo tal vez el de ella, Beatriz. Porque si alguien merece que su nombre quede manchado en toda esta historia, es ella. Beatriz era complicada. Para los adultos, un ángel. Inteligente, hablaba bien, siempre tenía la respuesta perfecta. Los profesores la adoraban. Mis papás, sin decirlo directamente, querían que yo fuera más como ella. Pero detrás de esa fachada eficiente y simpática, había algo raro. Una especie de frialdad calculadora en su mirada, una atención casi depredadora a los detalles de la vida de los demás.
Beatriz no tenía el mismo dinero que la mayoría del fraccionamiento. Su familia pasaba apuros, se notaba. Nunca hablaba de eso, pero nos dábamos cuenta de que era una carga para ella. Vivía impecable, con ropa que intentaba imitar la de las chicas más acomodadas, pero con un esfuerzo extra, casi como si fuera un disfraz. Cuando creía que nadie la veía, su cara cambiaba. Era una mezcla de evaluación con un enojo antiguo guardado, como si sopesara el valor de cada persona y cada cosa a su alrededor. Y sí, formaba parte de nuestro grupo, pero hoy, mirando atrás, veo que no fue porque nos lleváramos bien desde el principio. Ella se metió a la fuerza, se hizo necesaria. Si alguna de nosotras tenía un problema con sus papás, Beatriz tenía el consejo perfecto en la manga. Si había bronca en el grupo, ella llegaba para calmar todo, pero al final siempre parecía que había obtenido alguna información, alguna ventaja para sí misma. Nadie lo notaba en ese momento. Ella era la reina que movía los hilos tras bambalinas, siempre con una sonrisa, la más servicial, la más amiga. Éramos 5. Julia era la estrella del grupo, guapísima, popular, con esa seguridad de quien siempre ha sido el centro de todo. Los chicos de la escuela y del fraccionamiento la perseguían sin parar. Ella fingía que no le importaba, pero en el fondo amaba que la adularan. Tenía una forma de dejar a todos pendientes, con la expectativa. Su familia tenía dinero, no de esos millonarios actuales, sino un capital antiguo, discreto, que quizá Beatriz nunca digirió del todo. Luego estaba Carla. Hablaba fuerte, era directa, siempre con ganas de la próxima fiesta, de la próxima locura. Se reía demasiado alto, se vestía de forma muy llamativa, a veces un poco exagerada, pero era la que conseguía los planes para colarnos en lugares, la que conocía a todo el mundo. Tenía una energía un poco loca, pero contagiosa. Y Marina, la más reservada, la más sensible, tenía un don increíble para dibujar. No soltaba nunca una libreta. Observaba más de lo que hablaba, quizá un poco inocente ante la maldad del mundo. Sus papás eran un caos. Vivían más para aparentar ante los demás que para ella. Marina era la que mantenía unido al grupo, siempre preocupada de que todas estuviéramos bien, de que nadie se quedara fuera. Y yo era la oyente, esa que escuchaba y guardaba secretos. Me sentía importante por estar ahí, en ese grupito cerrado, incluso si a veces me sentía solo como la ayudante de Julia o la terapeuta gratis del grupo. Ser aceptada, formar parte, eso era lo que más contaba para mí. No sé exactamente cuándo surgió la idea. Recuerdo que estábamos aburridísimas en una tarde de vacaciones de esas que parecen interminables en el área de juegos del fraccionamiento, hablando de leyendas urbanas, de cosas que veíamos en internet. Fue Beatriz quien lanzó el anzuelo, con esa forma suya de hacerse la desinteresada. El otro día encontré un enlace en un foro viejo que hablaba de un tipo de juego, para fortalecer la amistad, ¿saben? Para mostrar los lazos ocultos. Nadie le puso mucha atención al principio. Julia se rió con cierto sarcasmo. «Ay, Beatriz, qué cosa tan... no sé, suena a película de terror barata. ¿Qué vamos a hacer? ¿Invocar un espíritu con el vaso?» «No es nada de eso», respondió Beatriz tranquila. «Es más como algo mental, un pacto de mentiritas, para que nos conectemos de verdad, más que solo estar hablando mal de los demás». Me pareció interesante, diferente. Carla, que siempre buscaba algo nuevo, se entusiasmó. «¿Diferente cómo? ¿Hay que matar a algún animal? Si hay que hacer locuras muy heavies, paso». Se rió, pero se notaba genuinamente curiosa. Marina se mostró dudosa. «No sé, chicas. Eso de meterse con energías y esas cosas, no sé. Mi abuela siempre dice que no es bueno jugar con lo que no entendemos. ¿Y si atraemos algo malo?» «¿Qué cosa mala, Marina? Solo son palabras y un dibujo. Tonterías para salir del aburrimiento», insistió Beatriz, quitándole hierro al asunto. «Es para proteger nuestra amistad, no al contrario».
Yo, como siempre, no quería ser la miedosa, la aburrida del grupo. Y en el fondo, la idea de tener un secreto solo nuestro, algo que nadie más supiera, me enganchó. Terminé aceptando. Beatriz preparó todo, claro. Dijo que el mejor lugar era la alberca techada de su edificio, que casi siempre estaba vacía de noche, sobre todo entre semana. Se necesitaba llave para entrar, pero ella se las arreglaría. Quedamos para un martes, como a las 10 de la noche. Todo parecía una aventura tonta más, otra noche de secretos y risas. Lo que no sabíamos era que, para Beatriz, aquello no era un juego, era un plan. Fui con Marina. En el camino por ese pasillo larguísimo que conectaba los edificios, ella seguía inquieta. Siento algo raro, ¿sabes? Como si no estuviera bien hacer esto. Ay, Marina, relájate. Solo será para que nos riamos un rato. Beatriz solo quiere sentirse más parte del grupo. Ya sabes cómo es. Lo hacemos. Tomamos unas fotos a escondidas y listo. Una historia más que contar. Intenté calmarla y calmarme también a mí. Llegamos. La alberca techada estaba en silencio total. El agua quieta reflejaba las pocas luces de emergencia, con ese olor penetrante a cloro en el aire húmedo y pesado. Beatriz ya estaba ahí con Julia y Carla. Había extendido una toalla vieja en el suelo, cerca de la orilla de la alberca. Unas velitas pequeñas, de esas decorativas, formaban un círculo. En medio, había un dibujo extraño hecho con lo que parecía ser crayón negro. Una especie de esfera con líneas internas, algo que jamás había visto. «Es solo para darle ambiente», dijo Beatriz, sonriendo, al ver nuestras caras. Encontré la idea de este dibujo en internet. Nos sentamos alrededor. Una gota de agua caía en algún rincón, haciendo eco en ese silencio tenso. Beatriz nos pidió apagar el celular, o al menos ponerlo en modo avión. Nada de luz exterior, solo las velas y el brillo azulado de la alberca. Antes de empezar el juego, habló con la voz un poco más baja, más seria. «Quiero que brindemos, por nuestra amistad, para que nada ni nadie pueda romper lo que tenemos». Sacó de su mochila una botella de plástico con un líquido oscuro, parecía jugo de uva muy concentrado, y 5 vasitos desechables. Sirvió un poco en cada uno. «Es solo jugo, ¿ok? Pero representa nuestro lazo. Quiero que cada una ponga algo simbólico aquí dentro antes de tomarlo. Algo nuestro». Hubo un momento en que nadie supo bien qué hacer. «¿Algo como qué?», preguntó Julia desconfiada. «Lo que sea. Una gota de tu perfume, un cabello, algo que sea parte de ti, para sellar el pacto». Parecía muy extraño, pero en ese ambiente con la presión de las demás, nadie quiso ser la primera en negarse. Una a una, hicimos lo que pidió. Un cabello, un pétalo diminuto de flor que Marina tenía en un bolsillo, una gota de esmalte de Carla. Yo rasgué un hilito de la pulsera que llevaba. Beatriz sonrió, con un brillo raro en los ojos. Ella también puso algo en su vaso, pero no alcanzamos a ver qué era. «Ahora cierren los ojos, repitan conmigo». Empezó a pronunciar unas palabras enredadas, que no sonaban ni a español, ni a ningún idioma que conociera. Su voz pareció cambiar, volverse más grave un instante. El aire se sentía pesado, más denso, el olor a cloro se intensificó. Sentí un escalofrío por la espalda. Repetimos, incómodas, aquellas palabras que no entendíamos. Luego, bebimos el jugo de un trago rápido. Tenía un regusto raro bajo lo dulce, casi metálico, como a hierro. Cuando abrí los ojos, miré a Beatriz. Su sonrisa era la de alguien que está muy complacida, una satisfacción que no encajaba con la situación. En ese momento, ninguna lo captó. Pero Beatriz no estaba sellando ninguna amistad. Nos estaba marcando, nos ofrecía a algo que tal vez ni ella entendía del todo, pero con lo que buscaba obtener alguna ventaja. No pasó nada de inmediato. No parpadearon las luces, no se cerró ninguna puerta de golpe. Lo único fue un viento helado que pareció cruzar el salón cubierto de la alberca,
haciendo temblar las llamas de las velas. Terminamos aquello con un poco de vergüenza, riéndonos nerviosas para romper la tensión. Juramos no contar nada, más por pena de la situación que por miedo. La vida siguió. Volvimos a la escuela, a los chismes en el recreo, a las salidas al centro comercial. El recuerdo de esa noche en la alberca se convirtió en un chiste interno, una historia rara que solo nosotras 5 sabíamos. ¿Se acuerdan de la noche loca del pacto?, comentó Carla un día riendo, y todas reímos. Pero poco a poco las cosas empezaron a cambiar, muy suavemente. Primero, los sueños. Todas comenzamos a tener pesadillas recurrentes, siempre como a las 3 o 4 de la mañana. Sueños terribles, con la sensación de que alguien te observa en la oscuridad o de estar atrapada en un lugar estrecho y húmedo, con olor a tierra mojada y algo viejo. Semanas después, nos dimos cuenta de que esos sueños eran muy parecidos, cuando Marina comentó el suyo a la hora de la comida, pálida como un papel. Luego pequeñas cosas comenzaron a salir mal. El gato de Marina, al que ella adoraba, desapareció y nunca regresó. El celular de Julia empezó a fallar de forma muy extraña. Se encendía solo de madrugada. Mostraba notificaciones que no existían. Carla tuvo un pequeño accidente en moto, nada grave, pero se fracturó el brazo y pasó semanas con yeso, perdiéndose un montón de fiestas y planes importantes. Yo empecé a oír ruidos en casa, pasos ligeros en el pasillo cuando estaba sola, susurros que salían de dentro de la pared, un zumbido constante que no paraba, sobre todo por las noches. Mis papás pensaron que era estrés por el examen de admisión. Me llevaron con una psicóloga, pero nunca le conté lo del ritual. ¿Cómo iba a contarlo? Sonaría a locura. Pero lo peor sucedió con Julia. Su vida, que parecía de comercial de televisión, empezó a derrumbarse de una forma que nadie entendía. Primero, su papá, un empresario muy conocido, se metió en un problema raro en la empresa, algo que manchó el nombre de la familia. No llegaron a la quiebra, pero en su casa todo el ambiente se volvió insoportable. Después, la propia Julia cambió. Se puso más nerviosa, obsesiva. Tuvo una crisis de ansiedad muy fuerte en medio de una presentación en la escuela. Salió corriendo de la clase, llorando. Nunca volvió a ser la misma. Se alejó de casi todos, incluso de nosotras. Su belleza empezó a desvanecerse, como una flor que ya no recibe sol. Y Marina, ella se fue encerrando en sí misma. Dejó de dibujar. Decía que sentía gente en su cuarto, que veía sombras pasar rápido por el rabillo del ojo. Adelgazó muchísimo. Tenía ojeras profundas. Sus papás, alarmados, la llevaron al médico, le hicieron pruebas, pero no encontraron nada malo. Un día, de plano la internaron en una clínica de reposo fuera de la ciudad. Dijeron que era un agotamiento nervioso muy severo. Perdimos el contacto. Carla, después del accidente, se volvió más amarga. Aquella energía que la caracterizaba se transformó en ansiedad pura. Empezó a beber más de la cuenta, a juntarse con gente rara, mayor que ella. Peleó feo con sus papás y se fue de casa. Las pocas noticias que teníamos eran confusas y preocupantes. Parecía que iba directo a su autodestrucción, buscando sentir algo en lugares cada vez más peligrosos. Mientras todo eso nos pasaba a nosotras, Beatriz parecía despegar. Se la veía más segura, más interesante. Obtuvo una beca que Julia ansiaba. Empezó a salir con un tipo mayor, con influencias, que antes solo tenía ojos para Julia. Nos consolaba, claro. Nos abrazaba, decía palabras de aliento. Pero había algo en su forma de mirar. Una satisfacción que apenas podía ocultar. Una frialdad que no encajaba con la situación. Era como si estuviera viendo una película y fuera la única que ya sabía el final. Yo traté de resistir. Mi familia, con su rutina y sus reglas, quizá me ayudó a no hundirme por completo. Pero lo que fuera que nos había tocado, también estaba dentro de mí. Empecé a tener lagunas mentales, pequeños apagones. Encontraba mis cosas en lugares raros de la casa.
Despertaba con arañazos finos en el brazo, que parecían hechos con uñas, pero yo las tenía cortas. Una noche, mi mamá me descubrió parada en la sala, de madrugada, mirando fijamente una pared oscura, susurrando algo que ella no entendió. Yo no recordaba haber salido de mi cama. El miedo se volvió desesperación. Empecé a evitar espejos, a sentir que algo me observaba todo el tiempo, incluso de día. Bajé de peso, empecé a perder cabello. Vivía con los nervios de punta, agotada. Fue entonces cuando mis papás, sin saber qué más hacer y sin entender nada, buscaron ayuda fuera de lo normal. Mi tía conocía a una señora, una curandera discreta, que vivía en una colonia apartada. Fuimos casi a escondidas. No recuerdo todos los detalles de la visita. Recuerdo el olor fuerte de hierbas quemándose, el vaso con agua que se enturbió por completo a mi lado, las oraciones susurradas. Esa señora, con una mirada que te penetraba el alma, dijo que había una energía muy pesada pegada a mí, un nudo de amargura que alguien cercano había hecho usando la fuerza de la envidia, y un lazo que se rompió. Dijo que algo había sido ofrecido sin mi conocimiento y que esa sombra se alimentaba de mi fuerza de vivir. La limpieza fue larga, agotadora. Salí de ahí sintiendo un vacío enorme, una debilidad extrema, como si me hubieran arrancado algo. Pero también me sentía un poco más liviana. Físicamente mejoré un poco después. Las pesadillas disminuyeron, dejaron de aparecer los arañazos. Pero mi cabeza nunca volvió a ser la misma. Hoy, casi 10 años después, soy una sombra de lo que fui. No pude terminar la carrera. Me cuesta quedarme en un trabajo, vivir sola, ni en sueños. Sigo con mis papás, dependiendo de ellos. Evito los lugares con mucha gente. Las multitudes me dan pánico. Le tengo miedo a la oscuridad, a verme en el espejo de noche, al ruido del agua corriendo por tuberías viejas. Siento que una parte de mí se quedó en esa alberca, aquella noche. ¿Y Beatriz? Beatriz está de maravilla. Bien acomodada, casada, viaja por todo el mundo. Sube fotos sonriente a las redes que de vez en cuando me torturo viendo. Distante, como si nunca hubiéramos existido en su vida. Obtuvo todo lo que parecía desear. Pero a veces, en alguna de sus fotos, creo ver ese mismo brillo helado en su mirada. El brillo de alguien que hizo un trato en silencio y sabe que la cuenta fue pagada. Pero no por ella. Hay cosas que uno entierra muy hondo, no porque las olvide, sino porque recordarlas duele demasiado en el alma. Esta historia es una de esas. Empezó hace unos 5 años, quizá más, justo después de que mi abuela Laura se fue. Mis tíos, Carlos y María, heredaron el rancho que era de ella, un pedazo de tierra terco, aislado al final de un camino de terracería que serpentea por un valle casi olvidado. Yo, Lucas, su único sobrino, fui prácticamente obligado a pasar unas semanas allí para ayudar a organizar las cosas, como dijo mi tía. En realidad, creo que nadie quería quedarse solo en ese lugar después de todo lo que pasó. El rancho era callado, un silencio pesado, que el canto de las chicharras durante el día y el croar de los sapos por la noche solo parecían acentuar. La casa era sencilla, de ladrillo a la vista, con un olor persistente a madera vieja y a humo de fogón de leña impregnado en las paredes. Lo más extraño para mí era el jardín de mi abuela. No tenía flores bonitas, no. Era un enredo de plantas oscuras, de hojas gruesas y espinosas, rodeando toda la casa, casi como una cerca viva. Ruda, albahaca, lengua de suegra y otras que ni siquiera sabía cómo se llamaban. Mi abuela Laura siempre decía que eran las guardianas de la casa. Mi tarea principal esos días era justamente esa:
mantener regadas a las guardianas, como si fueran lo más importante del mundo. Me parecía de lo más raro, pero lo hacía. El camino hacia el manantial, donde recogía agua con 2 cubetas metálicas muy viejas, era una veredita estrecha que atravesaba un tramo de monte más denso en la parte trasera de la propiedad. Aquellos días, una niebla baja y húmeda insistía en descender al caer la tarde, más temprano de lo normal. Era densa, fría, parecía tragarse los sonidos y traía un olor a tierra mojada y moho. Mi abuela Laura solía decir que el monte tenía sus secretos, sus humores, y que era bueno caminar con respeto por ahí. En ese entonces, yo pensaba que eran solo historias de gente mayor. Aquella tarde en particular, mientras volvía con las cubetas cargadas, tuve la incómoda sensación de no ir solo por el sendero. Miraba hacia atrás, hacia los lados, pero solo veía la penumbra cerrándose entre los árboles y la niebla reptando por el suelo. Sacudí la cabeza, seguro de que eran imaginaciones mías. Llegué a la casa casi de noche. El silencio era todavía más denso. La casa parecía más pequeña, más sombría. Sentí un escalofrío sin motivo aparente, como si estuviera esperándome, observándome. Abrí la puerta rechinante. Adentro, el olor familiar de café recién colado se mezclaba con el de las hierbas secas que mi abuela colgaba en ramilletes cerca del fogón. Todo seguía como ella lo había dejado. Las cazuelas de barro en el estante, la imagen de la Virgen de Guadalupe en la pared de la cocina, la mecedora inmóvil en la esquina de la sala. Por un instante, estuve seguro de que mi abuela Laura seguía allí, en algún rincón, en silencio. Pero estaba muerta y enterrada hacía casi 2 meses. Dejé las cubetas junto al fregadero. Afuera solo se oía el viento comenzando a soplar más fuerte entre las hojas. Fui hasta la ventana de la sala. Fue entonces que noté algo en lo que nunca antes me había fijado. En la madera del marco, casi oculto por la pintura descascarada, había un grabado. No era solo un rasguño, era un dibujo, una especie de espiral con trazos punzantes alrededor, casi como garras o espinas. Pasé el dedo por encima. La madera era vieja, pero el tallado parecía menos antiguo. Un escalofrío recorrió mi columna vertebral. Una rama crujió fuerte afuera, cerca de la casa. Mi corazón dio un brinco. Me quedé quieto, escuchando. Solo el viento, me dije. Solo el viento. A la mañana siguiente, mi tío Carlos tuvo un pequeño accidente. Nada grave, pero un corte feo en la mano mientras intentaba arreglar la cerca del viejo gallinero. Tenía que ir al centro de salud en el pueblo vecino, que estaba a más de 1 hora en coche. Mi tía María, preocupada, decidió acompañarlo. «Lucas, ¿estarás bien aquí solo hasta mañana en la mañana?», me preguntó, guardando documentos en una bolsa. «Es solo una noche. Asegura bien todo cuando anochezca». «Claro, tía. Vayan con confianza», respondí, tratando de mostrarme más seguro de lo que en realidad me sentía. No era la primera vez que me quedaba solo, pero ahí era distinto. Se fueron en la vieja camioneta levantando una polvareda en el camino. El silencio que quedó era casi ensordecedor. El resto del día pasó lento, pesado. Cuidé las plantas, barrí la casa, traté de ocuparme, pero no podía sacudirme la sensación de que algo me vigilaba. Cuando la noche cayó por completo, el frío pareció colarse por las rendijas. Encendí unas velas y la lámpara de gas, porque la luz eléctrica allí siempre fallaba. El viento aullaba afuera y las ramas de los árboles rozaban las tejas, haciendo ruidos extraños. Traté de convencerme de que solo era eso. Buscando una cobija más gruesa en el ropero antiguo del cuarto de mi abuela, mis manos toparon con algo escondido bajo un montón de sábanas con olor a guardado. Era una cajita de madera oscura, sin llave. Forcé un poco la tapa y se abrió con un chirrido. Dentro no había ni joyas ni dinero, sino una pequeña libreta de cubierta gastada, atada con una cinta descolorida, y algunas bolsitas de tela que contenían hierbas secas y lo que parecían piedritas o semillas extrañas.
En la tapa de la libreta reconocí el mismo símbolo en espiral que había visto tallado en la ventana. Mi corazón se aceleró. Abrí la libreta con cuidado. Las páginas estaban amarillentas, la tinta algo borrosa en algunos puntos. La caligrafía era de mi abuela Laura, algo temblorosa en sus últimos tiempos. No era un diario común, eran anotaciones sueltas, recetas de tés, fases de la luna para siembras y entremezcladas, frases que me helaron la sangre. La tierra está inquieta, las señales volvieron. Él siente la debilidad, acecha otra vez. Las guardianas necesitan fuerza, rezar alrededor de la casa al anochecer, agua bendita en la raíz. Si me faltara, que no dejen que la protección se apague. La sangre llama. Tragué saliva. El aire en la casa pareció volverse más denso, más frío. Mis manos temblaban. Mi abuela lo sabía. ¿Sabía que algo malo andaba cerca? ¿Sabía que iba a morir? La sensación de estar vigilado se hizo casi física, una presión en el pecho. Entonces lo oí, un murmullo bajo, arrastrado, que venía de afuera. No era el viento, no era un animal conocido. Caminé de puntillas hasta la ventana de la cocina, que daba hacia el monte. La oscuridad era casi total, apenas podía ver el final del patio. Contuve la respiración. Había algo allí, lo sentía. No veía nada, pero lo sentía. El miedo era un nudo helado en mi estómago. Después de leer aquellas palabras de mi abuela, sentí ganas de salir corriendo de allí, pero ¿a dónde? De pronto 2 puntos luminosos brillaron por un segundo en la penumbra, un poco arriba del suelo, cerca del monte. Parecían ojos, ojos que no parpadeaban. Mi cuerpo se paralizó. Eso no era un animal cualquiera. Me quedé inmóvil esperando. La luz se desvaneció. La niebla pareció espesarse, arrastrándose por el piso como un bicho. Un crujido seco, más cerca, provenía de un costado de la casa. Se me erizó la piel. Quedé paralizado entre las ganas de correr a la habitación y las de asomarme por la rendija de la ventana. Escuché un rasguño en la puerta trasera, lento, áspero, como uñas grandes o garras raspando la madera, 1, 2, 3 veces. El sonido se detuvo. Silencio. Mi corazón latía tan fuerte que creí que se me saldría del pecho. Traté de recordar alguna oración, pero mi mente se quedó en blanco. Y entonces una voz, o algo que sonaba como una voz, grave, gutural, distorsionada, como si viniera del fondo de un pozo, pronunció un nombre, el mío. Lucas, alargado, siseante. Mi sangre se heló en las venas. La libreta se me cayó de las manos sobre el piso de tablones. Corrí al cuarto de mi abuela, el único que tenía cerrojo por dentro. Giré la llave con las manos temblorosas. Empujé la cómoda pesada contra la puerta, por seguridad. La noche apenas comenzaba. Las horas que siguieron fueron las más largas de mi vida. Me quedé sentado en la cama, encogido, abrazándome las rodillas, escuchando cada ruido afuera. El viento, las ramas, los crujidos de la madera vieja de la casa. Pero debajo de todo eso, había otra cosa, una presencia. A veces, un arrastrar de pasos pesados en el patio. Otras, un resoplido bajo, cerca de la ventana. Cada vez que cerraba los ojos veía esos 2 puntos brillando en la oscuridad. No parecía un simple animal. Había una intención ahí, una inteligencia maligna. El aire dentro de la habitación se sentía pesado, difícil de respirar. No era solo el miedo, era como si aquella presencia allá afuera me estuviera robando el aliento. Un golpe sordo en la pared exterior del cuarto me hizo dar un salto. Luego otro, más fuerte. Un tercero, contra la puerta, haciendo que la madera crujiera y la cómoda se sacudiera. Me tapé la boca con ambas manos para no gritar. Estaba tratando de entrar. Puro terror. Oí el sonido de un vidrio rompiéndose, la ventana pequeña del baño. Dios mío, iba a entrar, pero no pasó nada más. Ningún sonido de invasión. Solo ese silencio tenso y los ruidos afuera, ahora más agitados. Parecía
frustrado. Recordé los grabados en las ventanas, las guardianas de mi abuela Laura rodeando la casa, la libreta que hablaba de protección. ¿Sería que todo aquello funcionaba? ¿La abuela sabía que esto sucedería? El sonido cambió. Un gruñido bajo, animal, seguido de algo que sonaba como una risa ronca, burbujeante. Una burla cruel que me hizo temblar de pies a cabeza. Sentía el sudor frío corriendo por mi frente. Aquello se estaba divirtiendo conmigo. Y entonces, tan de pronto como empezó, se detuvo. El silencio volvió, pero esta vez era distinto. No era un silencio pacífico, sino un silencio vacío, expectante. Tuve la impresión de oír algo alejándose, arrastrándose por la tierra del patio rumbo al monte. No corrió, simplemente dejó de estar ahí. Me mantuve en guardia el resto de la noche, cada músculo en tensión, esperando el siguiente ruido, que nunca llegó. El verdadero impacto llegó con la luz de la mañana. Reuní valor y quité el seguro de la puerta, aparté la cómoda. Dentro de la casa, todo seguía intacto, excepto por la libreta caída en el piso. Pero afuera, la puerta trasera tenía marcas profundas de arañazos. El cristal de la ventana del baño estaba hecho añicos. El suelo alrededor de la casa estaba removido en varios puntos, como si un animal grande hubiera escarbado o pisoteado con fuerza. Pero la tierra revuelta se detenía bruscamente a un par de pasos de las plantas de mi abuela Laura. Ninguna marca cruzaba esa línea invisible formada por las guardianas. Las hojas de algunas estaban rotas, algunas ramas partidas como si hubieran sido atacadas. Y en la puerta trasera, entre los rasguños, algo me revolvió el estómago más allá del puro miedo. Tallado de forma torpe, reciente, estaba mi nombre, Lucas. Aquella cosa, fuera lo que fuese, sabía quién era yo. Me había marcado. Me senté en el escalón de la puerta, temblando, intentando comprender. Fue entonces que escuché el ruido del motor de la camioneta regresando por el camino. Mis tíos habían vuelto. Corrí a su encuentro como si mi vida dependiera de ello. Mi tía María bajó primero y su rostro se contrajo de horror al ver el estado de la casa, las marcas, el vidrio roto. Mi tío Carlos se paró a su lado, los ojos muy abiertos, soltando una palabrota en voz baja. Vieron las marcas en el suelo deteniéndose antes de las plantas. Vieron los arañazos en la puerta con mi nombre. Mi tía corrió hacia mí, sujetó mi rostro entre sus manos con los ojos buscando los míos, llenos de pánico. «Lucas, ¿estás bien? ¿Qué pasó aquí? ¿Él vino?» Apenas podía hablar. ¿Qué es eso, tía?» Mi voz salió temblorosa, débil. Ella miró la libreta de mi abuela que yo había recogido del piso y sostenía como si fuera un escudo. Sus ojos se llenaron de lágrimas y de algo más. Culpa. Mi tío Carlos dio un paso atrás, negando con la cabeza como si no quisiera oír. «Tu abuela, ella no era solo una curandera, Lucas», dijo mi tía María, en voz baja, casi en susurros. «Trataba con cosas antiguas, cosas de la tierra. ¿Y tu abuelo?» Mi tío la interrumpió con voz tensa. «Tu abuelo Amancio se metió en lo que no debía hace años. Hizo una promesa equivocada, desesperado por riqueza, por tierras. Pero el precio fue alto. La tierra cobró. No murió bien. Se quedó atrapado aquí, convertido en esa cosa que merodea el monte. Sentí como si el suelo desapareciera bajo mis pies. ¿Mi abuelo? Ese hombre callado de las pocas fotos que había visto. Tu abuela Laura pasó toda su vida tratando de contenerlo», continuó mi tía, mirando las plantas con una mezcla de miedo y reverencia. «Con oraciones, con plantas, con esos símbolos en la casa. Él no puede cruzar donde ellas están firmes. Es la herencia de ella, nuestra cruz. Él siente nuestra sangre. Por eso vino tras de ti». Un escalofrío me recorrió el cuerpo. Miré las plantas oscuras y espinosas que rodeaban la casa. Las guardianas. «Tenemos que cuidarlas», dijo mi tío Carlos con voz firme por primera vez.
siempre. Es lo único que lo mantiene a raya. Desde ese día nunca volví solo a aquel rancho. Mis tíos vendieron el ganado que quedaba, pero conservan la casa y, sobre todo, las plantas que la rodean. Dicen que es por respeto a la memoria de mi abuela Laura. Yo sé que es por miedo. A veces, en noches de mucho viento o cuando la niebla se posa baja en el valle, aunque esté lejos, en la ciudad, aún siento aquel escalofrío. Recuerdo esos ojos brillando en la oscuridad, el arañazo en la puerta, mi nombre tallado en la madera. Sé que la cosa sigue allí, rondando, esperando, atada a esa tierra, contenida por las espinosas guardianas de mi abuela. Y me pregunto cuánto tiempo resistirán sus raíces. Bueno, amigos, estos fueron los relatos de hoy. Espero de corazón que les hayan gustado. Subo nuevos videos todos los días y me dará mucho gusto verlos en los próximos. Ahora en la pantalla les dejo otros 2 buenos videos que seguro les encantarán. Un abrazo de Dom y nos vemos por allá.